Darle, la bienvenida a todos y a todas quienes están acompañándonos. Como Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, estamos muy contentos de poder haber generado esta instancia en conjunto con el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. Esta instancia surge muy genuinamente desde nuestros propios estudiantes del CESC, con interés de conocer más del Magíster y también interés en conocer más temas penitenciarios. Y qué mejor y qué relación más virtuosa de poder contar hoy con Olga Espinosa, coordinadora del Magíster, académica de la Facultad de Gobierno, quien nos va a acompañar, nos va a hacer una charla de organizaciones criminales y gobernanza penitenciaria. Y luego vamos a tener una instancia, ¿no es cierto?, para preguntarte, Olga, hacer algún diálogo y también contestar las preguntas que a ustedes les pueda surgir de lo que nos va a comentar Camila respecto al magíster. Estoy muy contenta de ver no solo estudiantes de este año del CESC, Criminología Aplicada, veo también algunos, Diplomado de Gestión Integral de Políticas Públicas, algunos estudiantes también de Subdere, que nosotros desarrollamos programas a través de Subdere. También veo un estudiante de análisis criminal y por supuesto veo colaboradores, investigadores y profesores de nuestros programas. Así que estoy muy contento que les haya generado interés y que podamos tener esta instancia de conversación eh, con el magíster y con ustedes. No quiero alargar más, porque claramente el plato fuerte es nuestra profesora, así que Olga, te dejo la palabra. Muchas gracias, Andrea, y muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un tremendo gusto, un tremendo honor estar compartiendo con ustedes algunas ideas en torno a un tema que sabemos bien que es de gran preocupación a nivel nacional y no solamente a nivel nacional, a nivel de Chile, sino también en diversos países de nuestra región. Voy a compartir pantalla para quienes no me conocen. Yo soy académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y coordino el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. Y bueno, me ha tocado trabajar desde hace más de 20 años en distintas investigaciones vinculadas a la temática penitenciaria, tanto en Chile como en la región. Y el día de hoy es de mi interés poder compartir con ustedes un tema que levantó el equipo del CESC como una preocupación que era no solamente de sus estudiantes, como bien indicaba ya Andrea, sino también una preocupación que había surgido en distintos espacios de discusión, también entre los investigadores e investigadoras de este centro. Entonces, me invitan a dialogar en torno a el tema que hoy nos convoca, que es las organizaciones criminales y la gobernanza carcelaria. Primero quiero hacer una breve advertencia. Este no es el resultado de una investigación acabada, sino más bien es una mirada más introductoria de un trabajo que estamos comenzando a realizar con algunos colegas, tanto de Chile como de Perú, en torno a justamente esta temática. Que cruza varias aristas, varias variables, pero todas vinculadas a el problema de la presencia de organizaciones criminales en el contexto penitenciario y cuánto de esto afecta, perjudica y tensiona el funcionamiento de todo el sistema penitenciario. Entonces, habiendo hecho esta advertencia, solo para reducir parte de las expectativas que puedan tener en torno a observar resultados finales, es necesario también hacer esta indicación. Vamos a partir primero problematizando el concepto de crimen organizado, porque es un concepto que se usa con mucha facilidad. Sin embargo, es un concepto que tiene niveles de complejidad y no todo lo que parecería que se observa y se identifica como tal comprende esta categoría o comprende la definición de este fenómeno. Vamos a después
introducir la discusión a otro concepto, que es el de gobernanza, porque cuando uno piensa en el contexto carcelario, el tema de la gobernanza adquiere un protagonismo relevante, pero vamos a ver que no es solo a partir del contexto carcelario, sino también en otros marcos disciplinarios que se ha profundizado en torno al concepto de gobernanza. Inclusive derivando en lo que se comprendería como el concepto de gobernanza criminal, que ya tiene varias vinculaciones bastante específicas con el contexto carcelario. Luego vamos a establecer los vínculos entre crimen organizado y cárcel para luego adentrarnos en una discusión un poco más profunda relacionada a cómo se gestiona la cárcel, cómo se gobierna la cárcel, en donde vamos a dialogar en torno al orden y la legitimidad del contexto carcelario, para luego presentar dos contextos particulares o dos ejemplos dentro de la región que presentan dos modelos, uno mucho más vinculado al de la gobernanza criminal y otro a lo que algunos autores han denominado como el de gobernanza carcelaria. Para terminar con algunas conclusiones, algunas ideas finales y sobre todo algunos desafíos que creemos a los que se enfrenta nuestro país. Entonces, partamos. Es necesario indicar que el tema de el crimen organizado en el contexto carcelario ha sido parte de una preocupación que ha sido levantada en distintos espacios mediáticos, no solamente de nivel nacional, sino también de nivel internacional, marcando sobre todo episodios de revueltas y de crisis que o de episodios violentos que han puesto en evidencia una situación de crisis en las que se encuentra nuestro sistema penitenciario y sobre todo una crisis asociada a nuevos desafíos vinculados al incremento de la población penal, nuevos desafíos vinculados a ciertos perfiles nuevos de la población penal y dentro de esos perfiles nuevos, parte de estos vinculados también a una población migrante con una cultura carcelaria que también puede ser distinto. Esas son parte de las preocupaciones que han sido levantadas y todo esto dentro de una gran denominación que enmarca el concepto de crimen organizado, pero sin clarificar muy bien qué entra, qué sale, cuánto de estos fenómenos o de estos episodios críticos se configuran dentro de la figura de crimen organizado y cuántos no. Entonces, la idea es poder primero partir identificando qué estamos comprendiendo por crimen organizado. Y el concepto de crimen organizado puede ser abordado desde diferentes aristas disciplinarias, desde diferentes campos disciplinarios. Desde una perspectiva jurídica, el crimen organizado ha sido observado poniendo sobre todo atención en las ambigüedades de la legislación y en sus implicancias para el proceso penal, especialmente en torno a las medidas legales que deben tomarse en consideración para reprimir este fenómeno. Desde una perspectiva mucho más sociológica, se ha explorado cuáles son las características del crimen organizado y cuáles son las interacciones sociales que éste va a generar. Y desde una perspectiva mucho más vinculada a las ciencias políticas, se ha problematizado cuáles son las formas de instalación de un orden específico, de un gobierno en los territorios a partir de unas serie de actuaciones que denotan una gobernanza criminal. Entonces, estas son parte de las discusiones vía las cuales, y no son las únicas, hay una perspectiva además criminológica desde la cual también se aborda el fenómeno en el que confluyen parte de estos campos que expongo. Sin embargo, en términos lo más objetivos posibles, eh, todos los autores coinciden en indicar que la Convención de Palermo, que se suscribe por iniciativa de Naciones Unidas el año 2004, que aborda el tema de la delincuencia organizada transnacional, marca un hito al definir que se trata de un grupo delictivo organizado y estructurado de no más de tres
de más o menos aproximadamente 3 o más personas que va a existir durante un cierto tiempo, que va a actuar durante un determinado tiempo, no de manera acotada, sino más bien con una extensión de tiempo determinado, y que va además buscar concertadamente un determinado propósito, que es cometer no solo uno, sino más delitos graves, con miras a obtener directa o indirectamente beneficios económicos o beneficios de otra orden material. Entonces, este es uno de los conceptos bueno, que se ha extendido a nivel internacional por distintos autores que trabajan desde diferentes campos disciplinarios. Sin embargo, no se trata de un concepto unívoco y presenta una serie de críticas. Entre otros elementos, algunos de los criterios con los que se cuestiona o que se indicarían estaría siendo insuficientemente abordado el concepto es el de que falta el elemento de violencia como un elemento distintivo de esta figura. Por otro lado, otros autores también hacen referencia a que el crimen organizado no sería un delito en particular, sino más bien una forma de cometer delitos, una forma que puede tener diferentes matices. Y por eso es que los autores en referencia se refieren a distintas formas en plural de cometer estos delitos y que se caracteriza por dos condiciones. Primero, un cierto nivel de planificación y al mismo tiempo una participación conjunta y coordinada de varios individuos. Estas son parte de los elementos que declara los autores de la Corte Ibáñez y Jiménez Salinas y que son recogidos en un trabajo mucho más detallado desarrollado por Carolina Sampo. ¿Cuáles son algunas de las características que ya más o menos en distintos trabajos han sido identificadas como condiciones regulares de este fenómeno o de este fenómeno que denominamos crimen organizado? Una de las primeras características es la finalidad económica. Hay una explícita intención de obtener un lucro en torno a este tipo de actividad. Pero por otro lado, este tipo de actividad también está desarrollada en el marco de la provisión y de suministro de bienes y servicios ilegales. Es por ello que, por ejemplo, uno de los delitos que se identifica como parte del crimen organizado es, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. En tanto, proporciona un bien, en este caso las drogas, de manera ilegal y los establece o los instala en diferentes mercados informales. Pero además, este tipo de actividad no se desarrolla de manera aislada, sino en vinculación con una serie de otros negocios legales. Es por eso que el lavado de dinero, por ejemplo, es una actividad que también se vincula de manera muy estrecha con el crimen organizado. Pero por otro lado, se enmarca dentro de lógicas de continuidad y de medidas de protección. Continuidad en la medida en la que se establece vínculos permanentes, vínculos prolongados entre sus miembros y entre los distintos actores que se relacionan con esta actividad, pero además se generan dinámicas de protección para quienes están vinculados a la misma. Y todo esto, por cierto, dentro de espacios de corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, definitivamente estamos hablando de comportamientos en donde representantes del Estado están involucrados y que van a beneficiarse vía distintas dádivas que reciben para poder ser facilitadores de la marcha eficiente de las actividades desarrolladas por las organizaciones criminales envueltas dentro de este concepto. Y finalmente, como ya lo habíamos mencionado, todo esto se encuentra vinculado a acciones que tienen un componente violento de manera muy regular y al menos en diferentes periodos de su instalación como una característica bastante reconocida como un comportamiento regular de su accionar. Pero el crimen organizado es un concepto que hace referencia a los comportamientos de determinadas organizaciones delictivas sin necesariamente
traernos a colación a los territorios, a las regiones, a las localidades donde este crimen organizado o esta actividad delictiva de las organizaciones criminales se va a poner de manifiesto. Y es ahí donde adquiere protagonismo o donde adquiere importancia hacer referencia a los conceptos de gobernanza como un concepto que justamente nos lleva a vincularnos a justamente estos espacios, a estos territorios. Pero el concepto de gobernanza no es un concepto que esté asociado al crimen organizado. Es un concepto primero que surge entre los años 80, los años 90, y lo que hace de diferente, o sobre todo lo que marca la distinción de la gobernanza con el gobierno o con conceptos como la gestión, por ejemplo, pública o la gestión en términos generales, es de que nos invita a pensar en el proceso real de gobierno de una población, de una organización o incluso de una empresa. La gobernanza es un concepto que ha ido abriéndose y que no se limita exclusivamente al campo público, sino también adquiere presencia para referirse a cómo efectivamente, cómo en la práctica, cómo en un contexto real se gobierna una instancia determinada. Entonces, bajo esa perspectiva, este concepto de gobernanza se puede usar para cualquier modelo de gobierno que surge cuando el Estado no va a ser el único que proporciona dicho gobierno, que va a establecer las reglas del juego, sino cuando el Estado va a depender de otros actores o cuando el Estado va a desempeñar un papel que no es protagónico, que va a ser limitado o que va a ser parcial. Entonces, la gobernanza expresa una conciencia cada vez mayor de que el poder y la autoridad puede tener formas difusas que van a derivar o que van a, en la búsqueda de garantizar un orden. O incluso este orden aspirado va a poder alcanzarse en ausencia o incluso ante la debilidad estatal. Entonces, la gobernanza pone en manifiesto o intenta relevar cuáles son los distintos actores que van a participar justamente en el establecimiento de un orden determinado, ejerciendo cierto poder y autoridad para poder alcanzar este determinado orden. Y desde esa perspectiva es que sí podemos traer a colación el concepto de gobernanza criminal para indicar, en palabras de Benjamin Lessing, que la gobernanza criminal sería la imposición por parte de un grupo armado de un dominio que regula el comportamiento de las personas, que va a regular sus modos de vida, que va a regular sus rutinas y finalmente que va a regular sus actividades más diversas. Entonces, desde esa perspectiva, autores como Briceño León han analizado las dinámicas en las que grupos armados no estatales van a van a hacer uso de su poder y de la autoridad para poder establecer un determinado orden en territorios específicos. Y las características conllevando con ello al establecimiento de una gobernanza, pero de una gobernanza criminal, de una gobernanza en donde el Estado tiene un perfil que no solamente es periférico, sino que un perfil asociado a las reglas que impone el grupo criminal. Y desde esa perspectiva, la gobernanza criminal tiene también determinadas características. Primero, en la gobernanza criminal hay un monopolio fáctico de la fuerza, es decir, hay un grupo criminal, hay una organización delictiva que tiene el monopolio de la fuerza. Y además, este grupo criminal se manifiesta o se expresa como parte de una organización compleja. No es cualquier agrupación delictiva, ya sea una pandilla o una organización de dos o tres individuos que van a delinquir circunstancialmente, como por ejemplo se suele identificar muchas veces algunas agrupaciones delincuenciales juveniles. No, esta es una organización que es compleja y que tiene una serie de divisiones, de división de roles, tiene jerarquías claras y bien delimitadas. Pero además no solo eso, esta organización criminal que ejerce la gobernanza criminal
maneja una base financiera suficiente y persistente. ¿Qué significa? Que tiene que generar recursos permanentes para poder financiar eh, a los distintos actores que van a entregarles servicios determinados, ya sea quienes van a ser sus burreros, quienes van a ser sus avisadores, quienes van a procesar, quienes van a comercializar. Actividades que no se realizan simplemente o mejor dicho, actividades que se realizan bajo financiamiento y bajo la sustentación permanente de una recepción de dádivas específicas. Es decir, se tiene que financiar de manera regular a sus distintos actores. Pero además, este grupo organizado impone normas y fuerza su acatamiento, es decir, exige que quienes participen de la organización cumplan de manera estricta su acatamiento. Y no solamente quienes participan de la organización, sino también el grupo o el territorio que está, en el que está instalado la organización delictiva determinada. Y por esto, por cierto, cuentan con la sumisión de la población y establecen una relación particular con el Estado, porque es una relación de conflicto o de cooperación. Y en función de esa relación de conflicto o de cooperación, es de que el grupo también va a determinar o va a expresar más o menos violencia. En la misma lógica, para la imposición de normas o para la imposición y el forzamiento del acatamiento de estas normas, también va a forzar más o menos violencia. Vamos a ver luego cuando miremos ejemplos específicos, sobre todo respecto del caso de Brasil, eh, en donde vamos a identificar cómo en distintas etapas del funcionamiento de algunas organizaciones delictivas ha habido más violencia o menos violencia. La violencia no es un episodio permanente, pero sí es una característica que forma parte de la organización delictiva que tiene una gobernanza criminal específica. Y dentro de este grupo es como se ha conocido, por ejemplo, algunas organizaciones que en distintos países tienen diferentes nombres. Así, por ejemplo, en países como El Salvador o Guatemala se identifican a estas organizaciones como maras, en México se les denomina carteles, en Colombia se les denomina las BACRIM, los combos o las guerrillas, en Venezuela se les denomina bandas, sindicatos o colectivos, y en Brasil son mucho más conocidos como facções o facciones criminales. ¿Y cómo se relaciona el crimen organizado con el contexto carcelario? En términos generales, hay una natural vinculación desde la presencia de los medios de prensa o la forma como los medios de comunicación vinculan el crimen organizado, o mejor dicho, abordan la situación de la crisis carcelaria, cada vez más está vinculada al crimen organizado. Y este crimen organizado es de mayor presencia o de menor presencia real en cada uno de los países y va a tener distintas variaciones según los distintos contextos y según las complejidades también de los países. Así vamos a observar grupos más complejos o de mayor visibilidad en países como Brasil o de repente México, y en otros países podemos estar hablando del mismo fenómeno, pero sin efectivamente observar o identificar agrupaciones que reúnan todas las características que hemos descrito. Sin embargo, sí es real que el crimen organizado tiene una presencia y una vinculación con el contexto carcelario. Y un ejemplo muy claro se observa en el caso de Brasil. Vamos a luego poner un ejemplo más específico, pero solamente para introducirnos en el marco de esta discusión. Distintos autores han ido relevando que, por ejemplo, el mercado de la droga es uno de las acciones a las que el crimen organizado ha puesto atención y del que ha usufructuado de manera más explícita. Pero ¿qué rol tiene la cárcel, la prisión dentro del mercado de las drogas ilícitas y de la actuación del crimen organizado? Bueno, la cárcel tiene un papel fundamental porque permite de alguna manera, ha permitido la consolidación, primero la creación y la consolidación de los actores vinculados al mercado ilícito de las drogas. Y la relación entre el mercado de las drogas, la cárcel y el crimen organizado se encuentra en un vínculo bastante estrecho, en donde algunos autores lo identifican incluso como parte de un circuito que se va retroalimentando
fortaleciendo las redes criminales luego del paso por la cárcel y al egreso de las personas, luego de vincularse a las organizaciones criminales que tienen presencia, y no solamente tienen presencia real o física dentro de las cárceles, sino ejercen una gobernanza criminal dentro de algunas cárceles de Brasil. Pero en este momento o en este plano, también es importante intentar entender cómo funcionan las cárceles, cómo funcionan los contextos carcelarios. Y aquí es necesario introducir algunos conceptos adicionales. ¿Cómo vamos de tiempo, Andrea? Vamos bien, Olga, no te Ya, preocupes, te aviso, lo vas a perfecto, notar. perfecto. Muchas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de funcionamiento de las cárceles, es necesario primero tener como foco muy claro de que los sistemas penitenciarios tienen una aspiración muy clara en torno a la manutención del orden dentro de la cárcel. Y esta manutención del orden en parte se expresa como una tarea explícita de todas las regulaciones, de todos los sistemas penitenciarios, en tanto tienen ellos como función principal hacer que se cumplan las sanciones, hacer que se cumplan las decisiones que establecen los jueces, que establece el Poder Judicial y que se sustentan, por cierto, en la ley, pero este ejercicio de las sanciones o este ejercicio del cumplimiento de las decisiones judiciales tiene que además ejecutarse dentro de ciertas garantías, dentro de cierto orden en donde debe haber respeto básico de las personas, es decir, las personas son condenadas a privárseles de libertad y que en esa privación de libertad tiene además que no solamente mantenerse condiciones básicas de dignidad, sino también tiene que promoverse, ojalá, cambios positivos que ojalá aspiren a promover dinámicas de reinserción social. Pero más allá de la fortaleza o no de la reinserción social, lo cierto es de que la aspiración de todos los sistemas penitenciarios es alcanzar un orden determinado. Este orden determinado puede alcanzarse vía diferentes manifestaciones. Muchas veces cuando nosotros observamos el sistema penitenciario, o mejor dicho, muchas veces cuando uno analiza a las administraciones penitenciarias, en el caso de Chile, Gendarmería de Chile o la Procuraduría Penitenciaria o del sistema federal argentino o el Instituto Nacional Penitenciario, en fin, las diferentes administraciones penitenciarias de América Latina, muchas veces se asume que el orden se va a alcanzar exclusivamente a través del control. El control como una actividad que impone, que determina este aspirado orden. Sin embargo, el orden no es necesariamente un sinónimo de control. El orden es una aspiración y una aspiración de los sistemas penitenciarios, pero no solamente de los sistemas penitenciarios, sino de todo contexto de organización social. Pero ese orden también puede aspirarse o también puede alcanzarse vía mecanismos legítimos en donde los participantes de esa instancia reconozcan las normas, reconozcan las regulaciones de esa instancia, de esa institución, de ese espacio y adhieran voluntariamente a esas normas. Y es a ese contexto de orden que se identifica como un orden legítimo. Este orden legítimo, normalmente en el contexto carcelario, ha venido siendo estudiado con cierta regularidad para poder identificar, por ejemplo, que no todos los contextos carcelarios, inclusive aquellos que tienen una diversidad de precariedades, mantienen un orden a través del control.
es posible mantener órdenes a través de dinámicas legitimadas. Y es vía este mecanismo, por ejemplo, que en Italia se ha ido promoviendo, se ha ido desarrollando con mucha intensidad el concepto de seguridad dinámica, como una forma de mantener lógicas de seguridad, pero en donde se introducen elementos de legitimidad en donde los autores, los actores entendiendo como los funcionarios penitenciarios, las autoridades, pero también las personas que se encuentran privadas de libertad, adhieren a esta dinámica, eh, aceptando y sometiéndose a las reglas que se imponen por la institución penitenciaria. Entonces, habiendo dicho esto, es importante retrotraernos a cuál es la realidad de nuestros contextos carcelarios, cuál es la realidad de América Latina. Y la realidad de América Latina, antes de pasar a la siguiente lámina, es una realidad que presenta una serie de dificultades. Primero, es una realidad en donde existe mucha precariedad, existe insuficiencia en el abastecimiento de servicios, pero además, en muchos de nuestros países ha habido una ola punitiva en el que se han ido y incorporando conductas para sancionarlas con no solamente una mayor rigurosidad, sino también haciendo que las penas por estas conductas sean cada vez más largas, reduciendo las posibilidades de acceso a libertad vía distintos mecanismos escarcelatorios, etcétera. ¿Qué ha significado esto? Que hoy la mayoría de cárceles se encuentre en condiciones de sobrepoblación, o más que de sobrepoblación, de hacinamiento, de sobreocupación. Sumado a ello, existe además un número reducido de personal penitenciario que puede hacerse cargo de la cárcel. Es decir, la ratio me refiero a el número recomendado de personas privadas de libertad por cada funcionario penitenciario o en América Latina supera cualquier estándar internacional. Entonces, si a eso se suma una serie de incidentes adicionales que pueden alterar y complejizar, como por ejemplo graves episodios de violación de derechos humanos en determinados momentos, el escenario se vuelve una olla de presión en el que pueden surgir distintas situaciones como las que vamos a observar a continuación. Y vamos a explorar con un poco más de detalle el caso de Brasil para identificar cómo el concepto de gobernanza criminal adquiere una presencia protagónica en este contexto. Cuando nosotros observamos Brasil, Brasil ha sido un país que, sobre todo en las últimas décadas, luego de la entrada en la democracia a fines de los 80, comienza a introducir no solamente una serie de regulaciones, sino también a ir definiendo una política criminal que sobre todo se fue basando en el encarcelamiento masivo y riguroso de distintos actores, sobre todo líderes de grupos criminales, que en base a los trabajos que han desarrollado distintos investigadores, esta política criminal de mucha severidad tuvo una serie de efectos adversos. Entre otras cosas, esta política criminal eh, implicó que se perciba que en el contexto carcelario se generaban una serie de situaciones de injusticia en perjuicio de los reclusos, lo que favoreció y legitimó las reacciones violentas que fueron orquestadas por distintos grupos delictivos en el contexto brasileño. Pero por otro lado, estos grupos delictivos fueron instalando una lógica de guerra o más que una lógica de guerra, una conceptualización en donde se relevaba el concepto de guerra, que sobre todo lo que apuntaba era a polarizar la distinción entre las autoridades y nosotros los presos. Es decir, entre los presos, a quienes se suponía son a quienes se les estaba negando la justicia, y los opresores, que serían los enemigos, que en este caso serían las autoridades. Pero estas organizaciones delictivas, al mismo tiempo, eran organizaciones que no tenían
un plan político determinado, sino más bien ni apuntaban a la construcción de una sociedad para nada democrática, sino más bien ellos intentaban, desde una lógica mucho más precaria, mucho más rudimentaria, mucho más básica, instalar una serie de dinámicas en donde se garantizara beneficios específicos para quienes formaban parte de la organización delictiva. En algunos estudios bastante interesantes que han sido desarrollados por autores como Camila Díaz y Fernando Sala, entre otros investigadores brasileños, se identifica que el fortalecimiento del primer comando de la capital, que es esta facción criminal que en Brasil y sobre todo en el estado de Sao Paulo adquiere el protagonismo y adquiere la gobernanza criminal de distintas cárceles, identifican que este desarrollo de esta facción se manifiesta en tres grandes etapas. En una primera etapa, en la que se refieren a de la constitución de la organización criminal y se denomina como la etapa de constitución, de conquista territorial y de anonimato, en donde uno de los hitos más importantes es la masacre de la cárcel de Carandiru, muy en relación de lo que acabamos de mencionar. Entonces, según sus fundadores, según los fundadores del PCC o del primer comando de la capital, la primera etapa o la constitución de manera más específica habría sucedido el 31 de agosto del año 1993 como respuesta a la masacre de la cárcel de Carandiru. Y específicamente se habría manifestado, se habría consolidado en una unidad penitenciaria que fue la Casa de Custodia de Taubaté, en el estado de Sao Paulo, que además tenía el régimen disciplinario más rígido. Entonces, en esta primera etapa se instala con una serie de reglas, con una serie de normas, pero todavía en una lógica un poco anónima. Es en un segundo momento que sería reconocido como el momento de la expansión e imposición de los dominios de la facción, que fue entre el año 2001 y 2006, que se da a conocer el PCC con bombas y platillos, de alguna forma, es decir, de una manera extendida. Y esto sobre todo a partir de un primer hecho que fue ocurrido en el año 2001, que destapó públicamente la existencia de la facción y que sobre todo tuvo como un efecto específico el que se instalara un régimen de alta seguridad, un régimen de mucha rigurosidad que se llamó el régimen disciplinario diferenciado. Entonces, este primer episodio genera esta respuesta del Estado, pero esto se combina con un segundo episodio que ocurrió en mayo del año 2006, también en el estado de Sao Paulo, cuando hubo una mega rebelión, en donde 74 unidades penitenciarias, 74 prisiones, se rebelaron simultáneamente y en forma paralela se manifestaron distintos ataques contra comisarías, contra diferentes espacios gubernamentales, poniendo de manifiesto la fuerza y el poderío que tenía el PCC en el estado de Sao Paulo. Una tercera etapa se reconoce por algunos autores como la etapa de mantenimiento del dominio y de la gestión de la población encarcelada, que sería más o menos una etapa que comienza el año 2006 y se extiende hasta más o menos poco más o menos nuestros días, y que es una etapa en la que se establecen normas, se establecen reglas específicas para el funcionamiento de la gobernanza criminal, para la extensión, para la instalación de la gobernanza criminal en toda su extensión. Por ejemplo, se limita el ejercicio de la violencia, se establece una graduación de los castigos, no se castiga de la misma manera todo tipo de hechos, se establecen reglas muy específicas
reglas incluso que forman parte de lo que se identifica como la constitución del PCC, como el código del PCC. Se establece incluso una serie de cambios en la forma, modificaciones en la forma de matar, no se mata por cualquier razón, y se establecen inclusive mecanismos de apertura democrática, abriendo espacios de diálogo entre las distintas jerarquías que componen lo que se conoce como la hermandad de los integrantes del PCC. Todas estas situaciones han ido estableciendo distintos niveles de poder como resultado de la asociación entre detenidos, entre la cooptación de los agentes del sistema penitenciario y entre el establecimiento de un comercio interno de productos ilegales en la cárcel. Entonces, hoy en el Brasil, pero no en todo Brasil, sino principalmente en muchos sectores del estado de Sao Paulo, uno puede identificar que no solamente organizaciones criminales que calzan perfectamente dentro de la figura del crimen organizado ejercen gobernanza criminal no solamente dentro de las cárceles, sino también fuera de las cárceles, en los territorios, en donde existe una conexión y un diálogo permanente entre la cárcel y el territorio. Y ese es un contexto el que debemos advertir y acompañar para poder, sobre todo, poner las alertas correspondientes y evitar llegar a su establecimiento en contextos como el nuestro. Pero el escenario de Brasil no es el único modelo que existe en torno a la relación entre la cárcel y el crimen organizado, o la cárcel y las formas de gobierno o las formas de gobernanza de la cárcel. Y es por eso que me interesa traer a colación el contexto del Perú, el contexto o el caso peruano. El caso peruano también ha sido estudiado por diversos autores, en donde destacan sobre todo José Luis Pérez Guadalupe y Luciano Llovero, quienes han venido trabajando y analizando a través de investigación empírica, y no solamente investigación empírica, sino también por los vínculos que parte de esos autores han tenido como autoridades correspondientes en determinados momentos del sistema penitenciario o del sistema criminal en general. Y los trabajos de estos autores nos han permitido, primero, identificar que estamos frente a un escenario que puede ser eh, bastante similar al contexto brasileño, en términos de que el sistema penitenciario peruano también descansa en una serie de múltiples precariedades, las mismas que habíamos descrito para el contexto latinoamericano en términos generales. Precariedad en la entrega de servicios, precariedad en cuanto al insuficiente número de funcionarios, precariedad en la oferta de programas de reinserción, precariedad en torno a el hacinamiento o la sobreocupación de las cárceles. Sin embargo, es posible identificar que no todas las cárceles en el contexto peruano, se expresan bajo lógicas siquiera semejantes a las observadas en el estado de Sao Paulo respecto del primer comando de la capital. Y en el trabajo de Pérez y Nuñovero, ellos hacen una clasificación e identifican que hay varios modelos de gobierno carcelario, varios modelos de gobernanza. Primero, ellos identifican que hay algunas pocas cárceles en Perú, muy pocas, pero existen, tienen una dinámica que denominan ellos de gobierno autoritario, que es una dinámica en donde el Estado tiene el control total de la cárcel. No existe ningún diálogo, se imponen las reglas de forma vertical, y estas reglas se ejecutan bajo un esquema de mucha rigurosidad para, eh, para para las personas privadas de libertad o respecto de las personas privadas de libertad. Este formato de gobierno autoritario existe en algunas pocas cárceles peruanas, y sobre todo están destinadas a perfiles de alto compromiso criminógeno o de alto compromiso delictivo. Pero también existen algunas otras cárceles que ellos denominan de gestión aplicada. ¿Qué significa de gestión aplicada? En donde el Estado no tiene un nivel de participación, solamente tiene un control periférico de la cárcel, y son los internos quienes toman control de la cárcel. Este es un modelo
que estaría mucho más en relación a lo que acabamos de describir sucede en el contexto de Brasil, que también podría denominarse de gobernanza criminal. De alguna forma, porque es una dinámica en donde es el interno el que tiene el control total y ejerce el control de los distintos mercados y de los distintos bienes y servicios que se proporcionan dentro de la cárcel, con una observación externa y periférica, pero sin participación real de las autoridades penitenciarias. Pero también existiría otro modelo que le llaman los autores de gestión aparente. Y este modelo de gestión aparente es un modelo en el que sí existiría una supuesta participación de los autores, perdón, de las autoridades carcelarias, una supuesta participación de los funcionarios en el control de la cárcel, pero en la práctica esta gestión no es tan real porque los internos tienen un protagonismo, pero no bajo reglas claras, sino más bien bajo reglas y pagos que se destinan a determinados actores, determinados que son los privilegiados, privilegiados sobre todo asociados a dinámicas de corrupción, que privilegian a algunos internos respecto de otros, a quienes les otorgan condiciones de mejor habitabilidad o condiciones o beneficios más específicos, más concretos para la, la habitabilidad dentro de la cárcel. Entonces, esta confluencia aparente de control establece una lógica de gestión aparente, en donde no son las autoridades las que establecen las reglas, sino estas autoridades, en base a la flexibilidad asociada a la corrupción, van definiendo determinadas reglas según su conveniencia, beneficiando a algunos actores en desmedro de otros. Pero en Perú, además de estos tres modelos, que probablemente algunos de nosotros podríamos identificar también para el contexto chileno, existe además otro modelo que es el que ellos han denominado de gobernanza carcelaria. ¿Qué hace la gobernanza? Y nos retrotraemos al concepto anterior. La gobernanza lo que hace es poner de manifiesto cuál es la dinámica real de confluencia de actores para la definición del orden. Y dentro de esa confluencia de actores se ha establecido en varias prisiones del Perú una dinámica en donde, primero, se reconocen las precariedades de las que no se puede, de las que no van a poder ser superadas en términos reales, en términos realistas. Por lo que se identifica que dentro de esas precariedades, las personas privadas de libertad también tienen intereses comunes que coinciden con el de las autoridades. Y parte de esos intereses están en poder mantener, primero, poder cumplir su condena eh, respetándoles derechos fundamentales, en algunos casos tan fundamentales como la propia vida, es decir, poder cumplir su condena y salir de la cárcel con vida al terminar esta, y al mismo tiempo desde una perspectiva también menos extrema, aspiran a mantener un determinado orden que les permita convivir en una dinámica satisfactoria o en una dinámica que les entregue al menos espacios de estabilidad. Y desde esa lógica, identificando esa confluencia, en el contexto peruano existe el reconocimiento de la representación de los presos, o mejor dicho, de la representación de los internos a través de una dinámica que se reconoce como de los delegados de los privados de libertad. Los delegados de los presos, como se denomina ya, son representantes de los pabellones o los módulos que además no son representantes asociados a al liderazgo delictual de turno, sino más bien son representantes que son elegidos bajo dinámicas que han ido estableciendo dinámicas democráticas que incluso son acompañadas por la observación de tribunales electorales compuestos por autoridades penitenciarias, jueces, representantes de la sociedad civil, entre otros actores,
que verifican que los procesos de elecciones de representantes sean correctos, sean justos, sean democráticos. Y bajo esta lógica de la gobernanza carcelaria, qué actores, qué fuerzas confluyen? Primero, la autoridad, que es la que impone las reglas, los funcionarios penitenciarios que garantizan esa imposición de reglas, pero también los delegados los delegados de los privados de libertad, que van haciendo que esas mismas reglas se vayan ejecutando y se vayan cumpliendo de manera ordenada. Entonces, bajo esa lógica, se ha ido estableciendo dinámicas de gobernanza carcelaria en varios establecimientos penitenciarios peruanos, lo que ha conllevado, por ejemplo, a una reducción sustantiva de distintos episodios de violencia, pasando por muertes o incluso motines, generando desde hace ya casi más de 10 años una serie de dinámicas de convivencia bastante pacíficas, bastante más pacíficas de lo que se observa en otros contextos carcelarios de la región. Bajo estos escenarios, ¿cuáles son los desafíos que nosotros debemos observar para el caso chileno? Primero es necesario clarificar de que cada país tiene, tiene culturas distintas, tiene dinámicas de funcionamiento también distintas y tienen que ser observadas con esas advertencias cuando uno pretenda importar o vincular un escenario determinado al contexto nacional. Pero inclusive dentro de cada país existen regiones determinadas porque yo misma les planteaba y hacía hincapié a que lo que hemos observado respecto del caso brasileño es lo que se puede identificar en el en el estado de Sao Paulo, pero hay otros estados en donde existen otras dinámicas de funcionamiento en donde no necesariamente se observe la gobernanza criminal. Pero también hay unidades penales que tienen perfiles distintos. Entonces, hay que comprender que hay matices que hay que reconocer y advertir, puesto que no se puede importar simplemente los modelos de otros contextos como si fueran verdades absolutas. ¿Y cuáles son los desafíos para Chile? Primero, es necesario poner advertencia a algunas situaciones que se pueden observar como elementos gatillantes de parte de las crisis que han detonado en los episodios de gobernanza criminal o que han avivado la instalación de organizaciones criminales como los hemos visto. Primero, las políticas de encarcelamiento masivo son extremadamente preocupantes. Y no solamente las políticas de encarcelamientos masivos, sino también las múltiples restricciones al uso de medidas escarcelatorias. Por ejemplo, yo sé que en nuestro país ha sido observado con mucho detenimiento el otorgamiento de libertades condicionales, pero la libertad condicional es una medida extremadamente positiva si uno, por ejemplo, la analiza en términos del nivel de reincidencia que tienen quienes cumplen o quienes adquieren o a quienes se les otorga la libertad condicional. Porque la libertad condicional, porque quien cumple una condena de manera integral de acuerdo tiene muchas más probabilidades de reincidir, de acuerdo a las cifras que se manejan, incluso a nivel oficial, que quien obtiene una libertad condicional. Entre otras cosas, porque quien obtiene una libertad condicional tiene una serie de condiciones que cumplir mientras va usufructuando de su libertad. Por otro lado, un elemento que también hay que observar como un elemento que ha gatillado situaciones de instalación de episodios críticos de gobernanza criminal son las graves violaciones de derechos humanos, episodios que terminan dando pie o entregando un discurso o una narrativa que legitima la organización de agrupaciones delictivas para la reivindicación de derechos. Y es necesario por eso poner atención en que ese tipo de violaciones deben ser extraídas, deben ser eliminadas de cualquier instancia eh, del funcionamiento de nuestros sistemas penitenciarios. Pero por otro lado, también es necesario poner atención en la inexistencia de fiscalización de actores externos. Es necesario que en nuestro país confluyan distintos actores. Por cierto, actores formales, como pueden ser las fiscalizaciones que realiza el Comité de Prevención contra la Tortura, por ejemplo, pero también es necesario que se abran más espacios regulares para la participación de fiscalizaciones de parte de
de las judicaturas, pero también de actores de la sociedad civil, como actores observadores de la situación de funcionamiento de la cárcel. Esto no es solamente una garantía para las personas privadas de libertad, sino también es una garantía para las y los funcionarios que hacen una labor, que ejercen una labor dentro de los sistemas penitenciarios. Pero también es necesario observar con atención ciertas externalidades que pueden ser intencionales o no, y que están referidas a la forma como se gestiona la seguridad ciudadana, como por ejemplo es el caso del militarismo en ciertos operativos preventivos. ¿Cuánto de las acciones preventivas están asentadas en dinámicas en donde la militarización o la presencia de las Fuerzas Armadas se instala como una respuesta regular frente a situaciones de riesgo que se pueden observar en distintos contextos de nuestros distintos territorios? Y por otro lado, existen también otros elementos que han sido advertidos, por ejemplo, en quienes han analizado la conformación, entre otras organizaciones como la del Tren de Aragua, en donde, por ejemplo, se ha observado que existen algunas situaciones que no necesariamente están vinculadas a la política criminal, pero que también podrían afectar y podrían avivar la conformación de organizaciones criminales de este perfil, como por ejemplo en Venezuela fue el caso de la política de expropiaciones o la política de extracción minera, que fue permitiendo la instalación de sindicatos que a la larga fueron incursionando en dinámicas de mayor presencia en el mercado ilegal y en la entrega de determinados servicios de forma ilegal que finalmente terminaron convirtiéndose o confluyendo en el fortalecimiento de organizaciones que terminaron derivando en figuras como, entre otras, las del Tren de Aragua que hoy conocemos en el país. Y para terminar, algunas consideraciones finales. El concepto del crimen organizado es un concepto que no necesariamente es un concepto acotado, puede ser un concepto difuso. No obstante, es posible identificar varias de sus características según el ámbito disciplinario, según el ámbito de conocimiento con el cual o a través del cual se esté analizando. Por otro lado, también es importante clarificar que el crimen organizado se instala bajo una dinámica de gobernanza criminal, ya sea con presencia o con control total o parcial de algunos territorios los cuales pueden ser eh, carcelarios o no carcelarios o ambos. Eh, por otro lado, también es necesario que tengamos claro que los sistemas penitenciarios de nuestra región tienen una aspiración formal al control absoluto de la vida y de las rutinas de la cárcel. Sin embargo, nuestras condiciones materiales, las condiciones materiales de nuestros sistemas penitenciarios no les permiten cumplir esa expectativa. Y es ante esa situación que es necesario lidiar con distintas formas de mantener justamente dicho orden. Y este orden aspirado puede también incluir dinámicas de funcionamiento que se asienten en el orden legítimo. Las personas privadas de libertad tienen un nivel de participación, ya tienen un nivel de participación en la gestión de la cárcel, incluso en aquellos contextos en donde no se les reconoce dicha participación. Eh, Sin embargo, esta falta de reconocimiento puede dar pie a que se establezca esto que ha sido identificado en el caso peruano como una gestión aparente, en donde estos niveles de participación están dados según el líder de la organización delictiva de turno, lo que en algunos estudios más recientes Pérez Guadalupe ha denominado en una gestión delincuencial más atomizada. Esas son parte de las prácticas que nosotros podemos observar más comúnmente en nuestro país, prácticas de liderazgos específicos, de una agrupación barrial o de una organización asociada a un grupo específico
y que mantiene un liderazgo en función de su permanencia circunstancial en la cárcel, pero que al no tener reconocimiento o al no exigir o al no a las autoridades no reconocer la posibilidad de ordenar esas participaciones, de ajustarlas a criterios democráticos, a establecer y fiscalizar incluso esas participaciones, abrimos espacio a la instalación de dinámicas en donde la corrupción es una arista que atraviesa y tensiona permanentemente esos funcionamientos. Y finalmente, bueno, como forma parte de no solamente mi preocupación y la de los colegas con los que estamos iniciando estos primeros abordajes, es necesario seguir creando estudios que entreguen luces, que entreguen aportes, que respondan a las particularidades de nuestra región de América Latina, que respondan a las preocupaciones de nuestro país. Y un poco de eso se trata esta presentación, que se enmarca además en el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, espacio desde el cual aspiramos también a seguir problematizando, en el que esperamos además seguir problematizando estos conceptos y otros que están relacionados al campo de la seguridad y de la política criminal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por la exposición tan completa. En honor al tiempo, ¿les parece? Dejemos una pregunta, a ver si alguien quiere prender el micrófono o hacer algún tipo de comentario. Hola, Amanda, sí, yo tengo una pregunta. por favor. Em, Ay, no sé qué apreté. Ahí. Bueno, em, primero saludar a Olga, eh, y agradecer por compartir los conocimientos em, que tiene, que son tantos años ya de experiencia. Bueno, en muchos lugares las cárceles no son solamente espacios de reclusión, eso lo sabemos, sino que también funcionan como microcosmos de la sociedad exterior. Tienen también su propia jerarquía, sus sistemas de control, qué sé yo, pero establecen redes de influencia tanto dentro de las instituciones penitenciarias como fuera de los muros de las prisiones. Se me hace muy patente una serie argentina que habla respecto a ese tema, eh, que lo grafica muy bien. Entonces, en este contexto, quisiera preguntar a Olga cómo impacta la gobernanza criminal dentro de las cárceles en la dinámica de poder y la distribución de recursos, o como hablamos en la presentación de recursos y servicios de las comunidades fuera de ella, en su opinión. Olga, si te parece, tenemos a Alfredo también, quien quiere hacerte una pregunta y cerramos para poder seguir con la segunda etapa de la actividad. Perfecto, Alfredo, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, bueno, inevitable pensar en lo que está pasando hoy día en el REPAS, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo uno puede gestionar una crisis, digamos, en que de cierta manera no surge cuando se inaugura este régimen de máxima o seguridad, sino que ya ha entrado tiempo de su vigencia? eh, un régimen que pronosticaba un periodo máximo de privación en esas condiciones por 6 meses, y existiendo actualmente internos que llevan más de un año. Eh, ¿Cómo se puede gestionar, digamos, esa posibilidad de generar como expectativas que cuando hay un régimen penitenciario que no cumple ni siquiera lo que establecen sus propios protocolos, ¿no? Como por ejemplo el periodo máximo que puede estar una persona privada de libertad en este
en esas condiciones, ¿no? Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Alfredo, por las preguntas de ambos. Yo no sé si tengo las respuestas más adecuadas, o mejor dicho, yo tengo algunas ideas sobre la base de esta aproximación un poco más preliminar a una discusión que yo les comentaba que aún es introductoria. Sin embargo, a mí primero, me interesa destacar que efectivamente la gobernanza criminal es una dinámica de funcionamiento en donde es el crimen organizado que está a cargo de la prisión. Es el que establece las reglas, el que establece la forma de comportamiento, establece las rutinas, define qué se castiga, qué no se castiga. Desde esta perspectiva también preliminar, yo no podría afirmar que ese es el escenario que observamos en el contexto chileno, que puede ser identificable en el contexto chileno. Habiendo dicho esto, sí me parece interesante reconocer que existen dinámicas de gobernanza criminal en algunos territorios del contexto nacional. Y hay un trabajo muy interesante que ha muy recientemente publicado un colega también del profesor del magíster, el profesor Gonzalo Parra, en donde él, a través del análisis de dos barrios específicos en la región metropolitana, analiza cómo estos dos barrios son barrios en donde existe gobernanza criminal de determinadas agrupaciones específicas, pero esta gobernanza criminal adquiere matices distintos según la forma de constitución del barrio. Y es muy interesante porque en uno de los barrios esta constitución se genera a partir de las tomas del gobierno. Yo no soy chilena y no voy a meterme a hacer referencia bueno, pero sí sé que las primeras tomas estaban asociadas al menos a los gobiernos de anteriores a la dictadura, a la dictadura militar. Entonces, las tomas que se ejecutaron en ese periodo se realizaron bajo una serie de dinámicas en donde existieron liderazgos de actores específicos de la comunidad con una presencia muy concreta que lidiaban y que participaban activamente del funcionamiento de la determinación de las reglas con liderazgos democráticos eh, eh, y donde confluían una serie de dinámicas dialogantes entre los vecinos. Sin embargo, establece una distinción con la otra toma, que es una toma que surge en periodos posteriores a la entrada de la democracia, que se rige bajo dinámicas distintas, mucho más gerenciales, de entrega de beneficios específicos, pero donde no hay liderazgos muy claros. Y a partir de ahí establece una serie de distinciones en las formas de convivencia. ¿Cuánto de eso tiene relación con la cárcel? Esa no es una discusión a la que haya entrado el profesor Parra. ¿Y cuánto de eso nosotros podemos vincular a la cárcel? Esa es una pregunta con la que yo todavía, a la que no podría yo animarme seriamente a responder. Lo que sí se observa es de que nuestras cárceles, en muchos casos, están organizadas en función del barrio de procedencia de las personas privadas de libertad. Cuánta presencia y protagonismo tengan los actores de ese barrio, no lo sabemos. Sabemos que en las cárceles existen dinámicas de funcionamiento en donde, por cierto, hay liderazgos delictivos. Están los líderes de las casas o de las agrupaciones que pueden ser las celdas o etcétera, pero de alguna forma existen liderazgos que ejercen cierto control de algunos espacios, pero que definan las reglas de comportamiento de manera extendida, como uno observa en el contexto que hemos descrito respecto del PSC, yo creo que no es el caso aún.
Eso en cuanto a la pregunta de Amanda. Y en cuanto a la pregunta eh, de Alfredo, a ver, yo creo que estamos viviendo un escenario complejo porque sabemos que existen liderazgos de alto compromiso delictivo. Liderazgos de alto compromiso delictivo que están generando una serie de episodios de violencia en donde están planteando reivindicación de derechos, entre otras cosas, y que deben ser observados también con mucha atención. Entre otras cosas, entre otros elementos o entre las recomendaciones que yo podría plantear en términos más extendidos, es que es necesario estar presente dentro de esos espacios, verificar cómo se está ejerciendo efectivamente el régimen penitenciario, acompañar a esos internos, evitar que estos internos o en el fondo es necesario garantizar niveles de seguridad dinámica tal como lo vienen promoviendo un poco los italianos también, que de alguna forma permita acceder a espacios de escucha para poder dar solución a los problemas que están siendo demandados o que están siendo denunciados como atropellos importantes, manteniendo el régimen de seguridad que se establezca, que sea más adecuado dentro de de estos márgenes. Entonces, no es una situación difícil, no es una situación fácil, es una situación bastante compleja, pero creo que ante cualquier escenario es fundamental que exista recurrentemente recurrentemente observación externa para poder tener de primera mano e identificar los problemas de parte de las personas privadas de libertad y también los problemas de parte de los funcionarios y funcionarias que trabajan dentro de ese espacio. Muchas gracias, Olga. Tenemos a Boris que tiene una pregunta, pero tiene que ser muy cortita, ¿te parece, Boris? Muy Sí, cortita. claro. Hola, ¿cómo estás? Mira, señora Olga, mucho gusto. Mi nombre es Boris. Bien puntual. Usted habla del tema del crimen organizado. Bueno, para Chile existen muchas definiciones sobre el crimen organizado, entonces tendríamos que basarnos en eso como para poder implementar un tema de gobernanza en una cárcel. El Ministerio Público lo define de una forma y para la cárcel puede ser mirado de otra manera. Entonces, el Ministerio Público lo ve más desde el punto de vista de cómo se concretan los hechos delictivos. Distinto es definir el término crimen organizado al interior de un penal o un centro de reclusión. Entonces, en ese caso, tomar en cuenta de la gobernanza, que lo encuentro bastante atinado con el tema del crimen organizado, yo creo que más es el factor de la participación de ciertos personajes dentro del crimen organizado que integran la población penal como para poder influenciar en algo. Y ahí podría entrar quizá un poco lo que es el crimen, pero en sí, del manejo penitenciario, Gendarmería tiene otro sistema. No sé si hay algún integrante dentro de los panelistas de Gendarmería. Mi pregunta son bien puntuales y a lo mejor un poco incisivas. Eh, si usted maneja información fuera del Perú de gobernanza carcelaria que haya ocurrido y que tenga efectividad en otros países, ¿ya? Esa es la primera pregunta. La segunda es bien delicada, que es el modelo de gobernanza carcelaria podría ser considerado para lo que está ocurriendo en Salvador respecto al modelo que hablan tanto de Bukele, que ellos tienen un sistema muy estricto y que incluso viola derechos humanos. Y retomando este último término, el tema de derechos humanos, el derecho humano puede ser considerado como un factor de utilidad para generar un desequilibrio y una anomia en el interior de un sistema carcelario. Eso sería. Muchas gracias. Muy buenas y muy interesantes preguntas, Boris. Boris, voy a intentar responderlas rápidamente por el tiempo que tenemos, y probablemente van a ser respuestas insuficientes, así que ya lo advierto. La primera pregunta,
Gobernanza carcelaria, ¿existe en otros contextos? Sí existe. Y es más, dentro del mismo contexto brasileño, o sea, yo podría comenzar a recitar una serie de países en donde existen y que son países bastante más alejados del contexto local, del contexto regional latinoamericano. Podría hablar de Bélgica, podría hablar de varias... a ver, y aquí nuevamente, no se puede hacer una generalización de un modelo en todo el contexto carcelario de un país, sino existen cárceles en Bélgica en donde funciona la gobernanza carcelaria, existen cárceles en Reino Unido donde funciona la gobernanza carcelaria, y aunque no lo crean, existen cárceles en Brasil donde funciona la gobernanza carcelaria, como por ejemplo aquellas cárceles que están comandadas por las organizaciones religiosas. Organizaciones religiosas, por ejemplo, en el estado de Espíritu Santo, por ejemplo, bueno, y no solamente en Espíritu Santo, sino también en varias otras unidades penales del Brasil, existen cárceles que están organizadas, que están lideradas por organizaciones religiosas que están integradas incluso por expresos y que funcionan bajo una lógica de cumplimiento estricto de normas, de respeto, de equilibrios, etcétera, etcétera, con vinculación con la comunidad, etcétera. Entonces, no son modelos extrañísimos para nuestra región latinoamericana. Segunda pregunta. El Salvador y el modelo Bukele. Es un contexto extremadamente difícil. Yo no tengo una respuesta para ello. Creo que yo acabo de volver de Bogotá de una serie de exposiciones en donde tuve posibilidad de dialogar con investigadores que investigan sobre el crimen organizado, sobre las maras en El Salvador. Y, y es un país con un nivel de complejidad que, cuyo abordaje es difícil. El modelo de Bukele es complejo. Solo quiero destacar dos o tres elementos del modelo de Bukele. El modelo de Bukele es complejo porque en la respuesta frente a la criminalidad, la política criminal tiene que aspirar a un criterio básico de sostenibilidad. Creo que el modelo de Bukele no es sostenible. Por mucho que pueda ser impactante en un momento determinado, se requieren demasiados recursos para los países que somos para poder dar sostenibilidad a un modelo como el suyo. Y no garantiza necesariamente que este modelo reduzca efectivamente la criminalidad, porque no se trata de yo hago la analogía de que el abordaje de un fenómeno tan complejo como el de la criminalidad no puede ser resuelto con una pastilla. Se requiere de una multiplicidad de medidas, una multiplicidad de recursos, y no sé si, o no parece que la propuesta de Bukele tenga toda esta confluencia de aristas abordadas para dar solución al problema, un problema que es complejo, histórico, que involucra desigualdad, racismo, una serie de complejidades que no son de fácil solución. Entonces, no tengo una respuesta clara, no tengo una respuesta respecto al modelo de Bukele. Y en torno al tema de derechos humanos, em, es una pregunta muy interesante, Boris, muy interesante, y sobre todo porque en Chile, en algunos casos, algunos actores del sistema penitenciario han incluso afirmado que los derechos humanos serían un elemento que obstaculizaría el trabajo y el funcionamiento de sus labores funcionarias. Sin embargo, todo depende, así como algunos conceptos pueden ser complejos, los derechos humanos pueden ser también un concepto que puede tener diferentes aristas. Primero, los derechos humanos son un concepto que se instala en una lógica y en una dinámica de respeto de Estado de Derecho, de respeto de una dinámica de un Estado democrático. Entonces, bajo esa lógica, no hay cómo evadir los derechos humanos. Como un primer punto, ¿cómo nosotros garantizamos que se respeten los derechos humanos en un contexto de múltiples limitaciones, de múltiples privaciones? Y si esta lógica de garantía de respeto de estos derechos pueden generar dinámicas de anomia. Es que yo tiendo a pensar de que no, porque como hemos visto,
la instalación de los derechos humanos bajo lógicas de gobernanza carcelaria pueden ser incluso estimulantes para la generación y para la instalación de dinámicas de vida ciudadana. Entonces, me alineo más bien a pensar de que si nosotros identificamos a los actores privados de libertad como ciudadanos, los involucramos para que den solución a los problemas de su entorno y no solamente sean denunciantes permanentes, sino también se involucren en las respuestas creativas, en las soluciones para resolver los distintos problemas, creo que podemos ganar más. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, Olga, Boris, todos los participantes. Tal como dijo Olga, este tema no se termina acá. Ha sido muy estimulante la conversación y los temas. Y tal como lo plantea ella, el magíster, en el marco del magíster, se pueden plantear todas estas discusiones y también desde una mirada no solo académica, sino también aplicada. Para lo cual, Olga, si me permites, vamos a dar paso a Camila, quien también nos va a presentar brevemente las características del magíster, que es una inquietud que ha tenido muchos de nuestros estudiantes aquí presentes. Así que para que Camila nos pueda comentar cómo dialoga este tipo de discusiones en nuestro magíster. Muchas gracias, André. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Camila, lo pueden ver ahí también en el Zoom. Soy la asistente de coordinación del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. Así que por lo mismo y dentro del marco de esta actividad les voy a presentar la información principal del programa. Obviamente al final van a estar nuestros contactos para que nos hagan llegar preguntas. También va a estar disponible en la página web si es que quieren ahondar más en algo de lo que dije hoy día. Entonces, dicho esto, en primer lugar les voy a explicar por qué es necesario este magíster. Lo más importante quizás es que es una materia muy contingente a la realidad nacional e internacional. Es algo que ha estado dando mucho que hablar y ha estado bien difundido, pero al mismo tiempo requiere de una mayor capacidad técnica y recursos para sistematizar y analizar toda la información que se está produciendo en este momento. Y por lo mismo nace este programa, como su objetivo dice, es entregar conocimientos y herramientas para profesionales que se gradúen del programa, capaces de incidir desde las políticas públicas. Y otra cosa a destacar, que es el único programa que existe actualmente en Chile relacionado con la temática. Así que por eso es que es tan necesario y por eso estamos hoy día en esta actividad. Dicho esto, me gustaría presentarles la información más general, y es que el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana es un programa profesional que se diferencia de los programas de carácter académicos. El enfoque es multidisciplinario, es uno de los primeros que hay en la materia, así que es bien pionero y entrega, como dije antes, sustento teórico y análisis práctico. Principalmente decimos esto, se relaciona mucho con las ciencias sociales, por tanto nuestros estudiantes siempre están un poco ligados en eso, o son personas que tienen experiencia o trabajan en las instituciones relacionadas a la temática. Pero bueno, ¿cómo lleva el magíster a las temáticas, cómo lo lleva a la práctica? En primer lugar, la información general del programa para darles como una referencia es que actualmente las clases son 100% presenciales. Está dividido en trimestres, son 2 años de plan de estudios donde se abarcan distintas temáticas como las que hoy pudo hablar Olga. Los horarios de clases son los viernes de las 6 a las 7:45 y los sábados prácticamente todo el día a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y las fechas de postulación son a partir de octubre de este año. O sea, finalizando este año, empezamos para el 2025. Me gustaría conversarles un poco más a profundidad del plan de estudios, qué es lo que se van a encontrar en estos 2 años del programa, si es que alguno tiene el interés de empezar los estudios con nosotros. Se divide en 3 grandes áreas, que son la criminología aplicada, las políticas públicas y gestión de la seguridad ciudadana, y la metodología y herramientas del campo criminológico, que están distribuidos en distintos cursos a lo largo de estos 2 años, que son divididos en trimestres, como ya les dije. Y se finaliza con la actividad formativa equivalente a tesis, que como bien dice el nombre, es un trabajo de finalización
similar a la tesis, pero mucho más aplicado por el enfoque profesional y práctico que tiene el programa. En cuanto a los requisitos de admisión, principalmente son poseer un grado académico equivalente superior a licenciado o un título profesional, acreditar formación previa y una trayectoria profesional académica acorde a los fines y exigencias del programa, sobre todo en los ámbitos de acción del programa, en los ámbitos que se especializan. Y por último, demostrar competencia en la lectura de texto y comprensión de inglés. Esto no es excluyente, por tanto, no es como para un requisito tan formal, pero sí es considerado a la hora de hacer el proceso de selección. Y hablando sobre el proceso de selección, los documentos requeridos para postular son los que les presento acá. Principalmente son documentos de caracterización de la persona postulante, como la cédula de identidad, el título profesional, entre otras, y además el currículum de la persona. Y les pedimos presentar un proyecto de postulación, que es que ustedes cojan una temática para investigar y nos puedan dar cuenta bajo un documento que está disponible en la página web de ciertas habilidades para redactar y para investigar como tal. Y por último, por lo que nos convoca, para los estudiantes que estén cursando o este año, por ejemplo, la generación nueva, o el año pasado, o hasta 5 años atrás, hay ciertas facilidades que se le ofrece a los estudiantes del diplomado del CESC, con el magíster, que es el reconocimiento de una asignatura en el programa. O sea, ustedes, el diplomado sustituye esta asignatura y por tanto no la cursan. Y en segundo lugar es un descuento del 10% adicional en arancel, que esto puede ser sumado a los otros descuentos que hay por ser funcionario público, por ser egresado de la Universidad de Chile, etc. Y eso, para hacerlo bien breve, pueden ver acá nuestros correos, tanto de Olga, quien les habló recién, que es la coordinadora del magíster, y conmigo. Y también está nuestra página web, que tiene toda la información y aún más de lo que les pude mostrar hoy día. Eso, muchas gracias. Si hay dudas, adelante. Muchas gracias, Camila. Si tienen inquietudes, pueden ya contactar directamente a Olga o a Camila, o podemos dar un espacio para una pregunta. Ahí está Yanko, estudiante de 2 diplomados del CESC, hay que decir. Yanko. Hola, buenas noches. Voy caminando, espero que no haya tanta bulla. Sí, la verdad, yo hace rato le tengo ganas al magíster y hice los 2 diplomados. Y mi pregunta tiene que ver con la cantidad de las clases. Me quedó claro que son los viernes y los sábados, pero no sé si son todos los viernes y sábados. Lo pregunto porque yo vivo en regiones y la verdad es que se me haría súper complejo tener que ir todos los viernes y sábados a Santiago. Pero bueno. Me voy a tomar la palabra, quizás después Olga también me quiera complementar. Pero sí, son todos los viernes y sábados, con algunas excepciones, por ejemplo, cuando hay feriados, que por razones obvias no se pueden hacer clases. Actualmente el programa es presencial, pero se está avanzando en una versión remota para precisamente personas que quieran estar desde otras regiones distintas a la metropolitana o incluso otros países. Así que se va a trabajar en eso y ahí pueden estar muy atentos a cuando la lancemos. Ojalá varios y varias quieran participar del programa también en su modalidad virtual. Creo que respondí las 2 preguntas. Muchas gracias, Camila. Si hay más inquietudes, no duden en escribir. Ya tienen los correos electrónicos aquí del equipo del magíster o a través de nosotros como CESC. Olga, te doy la palabra para el cierre, tus palabras. Nuevamente agradecerte tu entusiasmo, la calidad de tu charla. Y creo que esto no termina acá, así que vamos a seguir haciendo actividades conjunto con el magíster. Olga. Muchas gracias, Andrea. Y efectivamente, Camila explicó bien claramente lo que implica y lo que significa el magíster. Ha sido un tremendo gusto compartir con ustedes y espero que pueda estar compartiendo luego algunos trabajos posteriores que estén asociados a esta misma temática cuando surjan resultados. Así que buenas noches con todas, con todos.